Romper el pacto con Dios siempre trae consecuencias graves para el pueblo. Lamentablemente Israel tuvo que aprender esta lección una vez tomando posesión de la tierra prometida. Se dieron cuenta de que había uno entre sus filas que traicionó la palabra del Señor y por lo tanto trajo una maldición para todo el pueblo. Israel se iba a dar cuenta de que muchas veces el enemigo más peligroso está dentro de nuestras propias filas y eso es lo que vamos a estudiar en esta lección. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Qué bueno es poder verles nuevamente para poder estudiar juntos la palabra del Señor. Ahora estamos en la lección número 6 de la Escuela Sabática que se titula El enemigo interno. Y el versículo para memorizar se encuentra en Jeremías capítulo 17, versículo 10 que dice lo siguiente. Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Para poder iniciar vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te agradecemos porque podemos estar, Señor, junto a ti nuevamente. Y en este momento, Señor, queremos rogar sabiduría, que tú nos puedas dar entendimiento para poder comprender tu palabra. Hay un mensaje para nuestra vida. Y, Señor, aprovecho de orar por quien está escuchando, Señor, esta oración. Hay algunos que quizás no han tenido una buena semana y te ruego, mi Dios, para que los puedas ayudar, contestar aquellas peticiones y hacer milagros en su vida. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a estudiar en esta ocasión el capítulo 7 del libro de Josué. Hemos venido avanzando en el estudio de este libro y ahora es importante porque en este capítulo vamos a ver la primera derrota de Israel cuando ya entró en la tierra prometida. Y esto es importante porque se quiebra el pacto producto de una persona y a la vez también hay dos factores, es decir, está el pecado de Acán, pero no solamente el pecado de Acán, sino también el hecho de que el pueblo no consultara a Jehová para poder ir a pelear la guerra, porque son derrotados ante un pueblo mucho más pequeño que es Jai, y eso le causa temor a los israelitas y sobre todo a su líder, que es Josué. Entonces nosotros vamos a estudiar estos factores que creo que son importantes porque tienen una aplicación para la vida cotidiana, es decir, para nosotros, y como bien lo dice el título, hay enemigos internos, es decir, dentro de nosotros mismos tenemos enemigos que muchas veces nos juegan en contra, hay pecados acariciados, hay cosas que, errores que nosotros cometemos, hay cosas que no podemos quitar de nuestra vida y que lamentablemente terminan perjudicándonos y eso nos hace ir en contra de lo que el Señor quiere para nuestra vida y a la vez también a veces hay decisiones, a veces nos apresuramos, a veces no hacemos las cosas consultándole al Señor y eso también trae consecuencias graves para nuestra vida. Entonces son estos dos factores lo que nosotros vamos a estar viendo en el estudio de esta lección que creo que son importantes. Por eso la lección se titula así. Entonces vamos a ir avanzando en Josué capítulo 7 donde se nos habla y se nos explica lo siguiente. Dice así el versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. El anatema, ¿no? El maldito, la maldición. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, el narrador del capítulo 7 nos menciona ya desde un inicio qué estaba pasando, qué ocurrió. Entonces, los hijos de Israel cometieron una prevaricación con el anatema, pero específicamente Acab, dice el nombre, ¿cierto?, de dónde viene Acab, y esto encendió la ira de Jehová contra los hijos de Israel, es decir, no solamente contra una persona, sino contra todo Israel. Entonces después se nos explica qué pasó, cuál es el contexto de esta maldición, de esta ira de Jehová. Y acá se nos explica a partir del versículo 2 lo que pasó y como ustedes pueden ver va a terminar el relato con la mención a Acab, ¿ya? Lo que le ocurre a él y por lo tanto en el centro del relato, porque esto es un quiasmo o es una estructura concéntrica donde en el centro se encuentra, ¿no?, cuando Dios finalmente, ¿cierto?, en el relato llega ante la presencia de Acab y le pregunta, ¿no?, Josué directamente, ya dime la verdad. Entonces comienza con Acab, termina con Acab y en el centro está el descubrimiento del pecado de Acab. Y dice lo siguiente, versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai que estaban junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Jai, y no fatiguéis a todo el pueblo yendo allí porque son
pocos. Entonces hubo una confianza de parte de Israel, ¿no? Enviamos solamente a 2.000, 3.000, enviamos a pocos porque ellos no son muy numerosos y nosotros somos más fuertes. Estaban confiados después de que derribaron las murallas de Jericó. Entonces tenían toda la confianza en que iban a salir victoriosos. Y dice acá, y los de Jai mataron de ellos unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebaraín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces huyeron de delante de Jai estos 3.000 hombres y ahí Josué se espanta, es decir, ¿qué pasó? Si era un pueblo tan pequeño, ¿qué nos pasó? ¿Qué hicimos mal? Y acá nosotros vemos el primer error. ¿Cuál es el primer error? Que no consultaron a Jehová. Es decir, tomaron una decisión entre ellos, subestimaron al enemigo y por lo tanto Jehová no peleó por ellos. Recuerden que la semana pasada nosotros analizamos, ¿no?, que Jehová pelea por nosotros, pero Jehová pelea por nosotros cuando nosotros dejamos que nuestra vida y que nuestras decisiones estén dirigidas por Él. ¿Se entiende, no? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, es decir, que hacen su voluntad y los defiende. Pero eso no estaba haciendo ahora Israel, no le consultó, idearon una estrategia, subestimaron al enemigo y finalmente terminan siendo derrotados. Entonces Josué rompe sus vestidos, ya se escandaliza por lo que está pasando. Es decir, ¿acaso Dios no había dicho y no se había presentado el príncipe del ejército de Jehová de que ellos iban a tomar posesión de la tierra prometida y no iban a tener problemas porque Dios iba a espantar a los enemigos? Entonces, ¿qué pasó acá? Se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, es decir, los líderes, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Entonces, como que Josué toma las palabras de Israel que eran comunes cuando el pueblo desconfiaba de lo que podía hacer Jehová. Y la lección nos va a explicar un poquito más acerca de esto. En un principio, ojalá nos hubiésemos quedado del otro lado del Jordán para que nos aconteciese tal cosa. Pero después dice lo siguiente, ¿no? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Pero no es tan importante que borren nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Si nosotros somos tu representante, ¿qué va a pasar contigo? Porque finalmente nuestra historia está ligada a la honra y la gloria de tu nombre. Y esto es importante porque Josué reconoce que en el fondo si a ellos los borran, da lo mismo, porque no son nada, son insignificantes, pero el Señor los amó, los eligió y por lo tanto los hizo su representante. Entonces, ¿qué va a decir las personas? No, que el Dios de Israel no pudo en realidad llevarlos y cumplir su promesa y llevarlos a la tierra prometida y conquistar la tierra prometida. No lo logró, por lo tanto ese Dios no es tan grande, no es tan poderoso. ¿Cómo va a quedar la honra y la gloria de Dios frente a la derrota de Israel con los enemigos que son parte de la nación de los cananeos? Entonces había toda una complicación con respecto a esto y la honra de Jehová. Entonces eso le preocupaba a Josué y acá tenemos otra lección. ¿Qué nos debe preocupar a nosotros? A nosotros nos debe preocupar la honra y la gloria del Señor, porque de eso se trata todo. Es decir, nosotros nacimos para darle gloria a Él. No se trata de nosotros, no podemos ser tan egocéntricos. No podemos, ¿cierto?, colocarnos en el principio de todas las cosas, en el medio de todas las cosas. No somos el centro de este mundo. Ya no podemos conformarnos, ¿no?, con la vivencia de este mundo que pone al hombre como en medio de todo, sino a Dios como el centro de todo, porque Él es el centro y toda nuestra vida se rige para poder honrarlo y glorificarlo, pues Él nos amó, Él nos rescató y Él va a glorificar su nombre. Entonces nosotros somos simples instrumentos en sus manos. Entonces eso le preocupaba a Él. Tu gran nombre, ¿qué va a pasar con tu gran nombre? Entonces Jehová le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postas así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Entonces acá le declara lo que está pasando. ¿Cuál es el pecado de Israel? Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema, es decir, pecaron, quebrantaron el pacto y por lo tanto, cierto, también tomaron del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Pero no solamente se habla de manera colectiva, pero nosotros vamos a descubrir después de que Dios hace toda una investigación para llegar solamente a una sola persona.
Y desde ese momento esa persona tiene la oportunidad de poder revelar aquello que había cometido, pero lo guarda hasta el final. ¿Ya? Y ese es el peor error que nosotros podemos cometer, porque a Dios no le podemos ocultar nada. Y si no le podemos ocultar nada, tenemos que abrir nuestro corazón y ser sincero con Él. Y decir, hemos pecado, cometimos un error. Porque grande es Jehová en misericordia para con nosotros. Pero si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no vamos hacia Él, si nosotros no nos presentamos delante de Él, entonces claramente vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado como las sufrió Acab. Es decir, este era el momento de que Acab revelara lo que estaba pasando dentro de su propio corazón. Ese era el momento exacto para que Acab dijera, ok, yo cometí un error y por lo tanto me entrego, pido perdón, pido disculpas, acá están las cosas, pero como que Dios tiene que sacárselo a la fuerza. Entonces ese sacárselo a la fuerza demuestra que en el fondo no hay arrepentimiento, sino remordimiento. Y una cosa era arrepentirse de corazón, ser humillado, y Dios perdona a aquel que se arrepiente de corazón, pero aquellos que simplemente tienen el remordimiento al sufrir las consecuencias de su transgresión, pero que no están dolidos o no están arrepentidos realmente de lo que hicieron, sino simplemente por las consecuencias que tienen que sufrir, entonces no merecen absolutamente nada, porque no hay una verdadera conversión allí, no hay un verdadero cambio allí. Donde no hay arrepentimiento, no hay un cambio. Y por lo tanto, si no hay un cambio es porque la mente está obstinada y volvería a cometer exactamente el mismo error, volvería a hacer exactamente lo mismo. Y eso es lo que le pasa a Acán y es lo que nosotros vamos a ver. Entonces comienza la investigación, ¿no? De parte de Josué, enviado por el Señor, y dice lo siguiente: ¿qué tienes que hacer? ¿Ya? Tienen que destruir el anatema. Dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, es decir, ponlos aparte. Y no solamente santifica al pueblo, di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema, maldición, hay en medio de ti, Israel, y no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Ahora, siempre cuando hay pecado, siempre cuando las cosas están mal, no puede haber bendición del Señor allí. O sea, esto es algo lógico, es decir, si nosotros queremos bendición en nuestra vida, tenemos que estar conforme a la voluntad del Señor y eliminar aquellas cosas o vivir una vida de arrepentimiento, porque a veces caemos, a veces nos equivocamos, pero tenemos que hacer el esfuerzo por quitar aquellas cosas que realmente pueden ser una maldición en nuestra vida. Entonces el Señor le dice eso: tienes que santificarte y mañana vamos a quitar todo esto. Vamos a limpiar acá, porque si no, nunca van a obtener la bendición, nunca van a obtener la victoria, y Dios quiere verte victorioso, Dios quiere que Israel prospere. Y dice acá lo siguiente: ¿cómo fue todo esto? Os acercaréis, versículo 14, pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por su familia, y la familia que Jehová tomare se acercará por su casa, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Entonces, tuvo toda la noche acá para poder pensarlo bien, para poder entregarse. Sabía que las cosas iban a ser así. Y yo imagino que acá en algún momento se habrá puesto nervioso cuando pasan por su tribu, cuando pasan por su familia, cuando llegan a su casa y cuando descubren que finalmente él es el hombre y no le queda otra más que confesar. Es decir, ya sabemos, Dios mostró, Dios reveló. O sea, no puedes ocultarle nada al Señor y aquí está. O sea, acá pudo haberlo pensado toda esa noche y haber dicho, realmente lo hice mal, es mejor entregarme ahora antes que... porque no se podía esconder. Es decir, quizás trató de hacerlo, quizás pensó, no me van a pillar finalmente, no creo que se cumpla todo esto. No lo sé qué habrá pasado por su mente, el texto bíblico no nos dice, pero nosotros podemos suponer que allí estaba, ¿no? Pensándolo, pero finalmente él decide ocultar hasta el último momento. Hasta el último momento decide obstinarse en su mentira y ocultar aquello que él había cometido. Entonces dice lo siguiente más adelante el texto bíblico. Dice lo siguiente, porque finalmente llegaron a su casa y dice acá:
Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomado la familia de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de Sera por los varones fue tomado Sabdi, y hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío. Y acá la lección menciona algo que interesante. El trato, ¿no? Hasta el último momento Josué, como un padre amoroso, un abuelo, ¿no? Y le dice: hijo mío, ¿qué hiciste? ¿Por qué cometiste este error? Hijo. O sea, tratándolo con cariño hasta el último momento, ¿ya? O sea, debe haber sido doloroso el momento, porque Josué estaba dolido por todo lo que estaba aconteciendo, por la pérdida de vidas que se produjeron producto de la maldición. Él pensaba, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? Y finalmente, hijo mío, ¿no? Los trata con benevolencia, lo trata con cariño a Acab. Y nos dice lo siguiente a Acán: pucha, hijo mío, ¿qué hiciste? Eso como que le trata de transmitir, ¿no? En este mensaje, y así nosotros debiésemos leer el texto bíblico. Entonces Acab respondió a Josué diciendo, porque le dijo: no me lo encubras, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, da la alabanza y dime todo lo que sabes, ¿no? No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y dice lo siguiente: ¿cuál es el problema? Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cuales codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo en tierra de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Acá está el gran problema de este mundo: la codicia. La codicia, o sea, se utiliza el mismo término hebreo, y la lección lo dirá, como cuando la mujer ve el fruto y ve que es agradable para poder comerlo. Es decir, codició, era codiciable para poder comer de este fruto. Y lamentablemente allí cayó en el pecado. Acán codició, ¿no? Es esa cosa, el manto babilónico, no solamente el manto babilónico, sino que ahí tenemos, ¿cierto?, la plata, el oro, ya las cosas que él ocultó para sí mismo, cuando Dios le había dicho que no podían hacer nada de aquello. Entonces, la gran raíz de los problemas de la humanidad tiene que ver con codiciar aquellas cosas que nosotros no tenemos. Y vivimos en un mundo de codicia, donde las personas generalmente desean más y más, porque estamos en la era del hiperconsumismo, donde lo único que deseamos es consumir. Consumimos constantemente en los malls, consumimos constantemente en viajar, consumimos constantemente en acumular cosas, consumimos en actualizar nuestro teléfono. Entonces vivimos en una sociedad de consumo donde hay abundancia de las cosas, y por lo tanto deseamos, ¿cierto?, consumir más. Somos turboconsumidores. Así nos dicen los psicólogos sociólogos como Zygmunt Bauman. Vivimos en esta sociedad líquida donde las personas, ¿cierto?, están hiperconectadas, y finalmente, ¿cierto?, no paran de consumir contenido de entretención, contenido a través de las redes sociales. Consumimos todo el tiempo y no paramos, no hacemos un stop, porque en el fondo hay un gran problema en la sociedad que tiene que ver con la codicia. Siempre anhelamos más, siempre queremos, ¿cierto?, más. Y eso termina en una tragedia acá en la historia de Israel. No se conformó con lo que el Señor le dijo, sino que su corazón lo llevó a querer tener más, y eso fue la gran tragedia para Acán. Pasó lo que pasó. Después de que confesó, tenía que pasar aquello, ¿cierto?, de que finalmente él tenía que morir, y nosotros lo leemos en el texto bíblico. O sea, el texto bíblico es claro. Entonces Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí que estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello, y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Aquí está la prueba, la evidencia máxima. Acá está todo el problema. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor, el valle del lamento. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado?
Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon, lo quemaron después de apedrearlo, levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Trágica, y una tragedia que comienza por él, pero que afecta a mis seres más queridos. Por eso esto es importante. Siempre cuando tú tomas una decisión, los más afectados van a ser tus seres queridos. Cuando tú tomas una mala decisión, ir en contra de la voluntad de Dios, los que van a sufrir las consecuencias finalmente son los que están cerca tuyo. Uno podría decir, bueno, qué injusto, porque cada uno tiene que pagar por sus propios pecados. Y uno podría pensar esto rápidamente. ¿Acaso el Señor no dice aquello? Pero estamos hablando acá de que una familia que en el fondo sabía las cosas. En el fondo habían encubierto todo. Es decir, todo eran parte de la codicia de Acán. Es decir, él lo impulsó y todos cayeron en esto. Y los familiares, es decir, los hijos, la esposa, todos encubrieron aquello porque en el fondo era una familia de codicia. Y acá nosotros vemos cómo nosotros traspasamos nuestros males a nuestros hijos. Y esto se ve mucho, es decir, las cosas, cómo son nuestros hijos finalmente, cómo somos nosotros, son un reflejo de nuestro comportamiento, de cómo nosotros hablamos. Están condicionados, el condicionamiento vicario, es decir, aprenden mediante lo que ven, mediante la observación, mediante lo que nosotros hacemos. Cómo vive la religión tiene que ver con nosotros mismos. Entonces acá nosotros vemos cómo el mal se permea en una familia producto del mal ejemplo de un padre codicioso, porque finalmente afectó a toda su familia. Esto es decir, familia racista, padre racista, hijo racista. Nosotros lo vamos a ver siempre así. Es decir, si nuestro padre odia algo, nosotros o vamos a odiar eso. Si nuestros padres adhieren a un equipo de fútbol, adhieren a una religión, nosotros lo vamos a hacer así porque finalmente seguimos los pasos de nuestros padres hasta que somos más maduros y tomamos nuestras propias decisiones. Pero en el fondo, cuando son pequeños y tenemos influencia sobre una familia, ellos van a seguir lo que nosotros hacemos como padres. Ahí viene la gran responsabilidad como padre. Y lamentablemente Acán le falló a su familia, se falló él mismo, pero sobre todo le falló a Dios. Y esto es un descenso, ¿no? Le fallas a Dios, te fallas a ti mismo, y le fallas a tu familia, y le fallas a tu pueblo. Y eso es lo que pasó con Acán. Le falló a Dios, se falló a sí mismo, no pudo, ¿cierto?, vencer aquellas cosas que él tenía. Es decir, el enemigo interno terminó afectándole, sus pecados terminaron afectándole. Esto repercutió también en su familia, consecuencias trágicas para su familia, y finalmente nosotros vemos que la historia comienza porque Israel se vio afectado producto del pecado de este hombre, porque era corporativo, ¿no? Es decir, uno afectaba también a los demás. Y lamentablemente vemos que nuestras malas decisiones, nuestro pecado puede afectar a muchas personas, puede ampliarse bastante. Entonces es trágico, es triste. Y esas son las consecuencias de acarrear la maldición, de romper el pacto con Dios. Y es por eso que nosotros debemos mantenernos fieles al Señor. Y si hemos pecado en algún momento, si hemos incumplido el pacto, si de alguna manera hemos fallado en algunas cosas, tenemos que rápidamente arrepentirnos e ir al Señor, porque Él es misericordioso para con nosotros, para poder perdonarnos y para poder ayudarnos. No dejemos que nuestras decisiones equivocadas finalmente terminen llevándonos a la propia destrucción. Pero hay esperanza, porque una vez que pasa todo esto, el capítulo 8, que también nos habla de la lección de escuela sabática, nos habla acerca de cómo Dios finalmente gana la victoria contra Jai. Y no se trata acá en el capítulo 8 de la estrategia, que era bastante buena, era engañar a los de Jai y atacarlos por los dos flancos y quemar la ciudad y destruir todo. No era solamente la estrategia, es decir, que era la bendición del Señor, y el texto bíblico lo deja claro, es decir, el Señor entregó en sus manos al pueblo de Jai. ¿Por qué? Porque todas las batallas finalmente las libra el Señor. Por eso, y volvemos a lo que estudiamos la vez anterior, si nosotros estamos con el Señor y si Él está por nosotros, no tenemos nada que temer. ¿Quién contra nosotros? Por lo tanto, la mejor herramienta que nosotros podemos tener es ser fiel al Señor y ser fiel a su palabra, porque siempre vamos a tener éxito junto a Él. Erradiquemos el mal que nos afecta, que termina destruyéndonos.
saquemos nuestros propios enemigos internos, no le demos espacio al enemigo para que pueda entorpecer nuestra vida y pueda debilitarnos y hacernos caer en pecado, porque el Señor quiere vernos victoriosos. Erradiquemos todas aquellas cosas y crezcamos espiritualmente, porque el Señor quiere que nosotros podamos avanzar en la vida espiritual y alcanzar la salvación eterna. Dios te bendiga, Dios te acompañe, nos vemos en una próxima semana.